Amada Iglesia del Señor, gracia y paz a vosotros, hermanos. Quisiera invitarles a que hagamos una oración antes de iniciar el tema que tenemos para esta tarde. Así como estamos de pie, vamos a orar. Padre bendito, se está acabando este día de reposo. Se nos va, Señor, como agua entre los dedos, y quisiéramos detenerlo, quisiéramos permanecer siempre en tu casa, quisiéramos poder alabarte día a día, que el sábado nunca acabase, que esta fiesta fuera eterna, pero ya llegará el momento, bendito Señor, de ello. Mientras tanto, bendícenos con tu palabra. Haz que tu pueblo, Señor, la escuche, y haz, bendito Señor, que a través de ella nosotros reflexionemos, y que si hay algo que cambiar, algún concepto que modificar en nuestra mente, que tú en tu infinito amor nos des el tiempo para hacerlo. Bendice a tu pueblo que hoy se ha acercado ya para ir concluyendo este día de reposo. Bendícenos a nosotros y a todos tus hijos alrededor del mundo. Aquellos, bendito Señor, que obedeciendo a tu palabra, el día de hoy nos hemos acercado para hallar en este día bendición. Sea pues esto tu palabra, la que vamos a abrir en estos momentos en nuestra vida, es lo que te rogamos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los acontecimientos, hermanos, nacionales a los que se refería nuestro hermano director hace unos minutos, y créame, no nos pusimos de acuerdo con el hermano. Sin embargo, es el mismo espíritu el que nos gobierna como iglesia. Y el ver, hermanos, que pues algunos miembros de la iglesia, sobre todo jóvenes, se ven inclinados, o se están viendo inclinados, hermanos, a participar de una manera personal o por medio de las redes sociales en estos movimientos de protesta, hermanos, me ha hecho a mí pensar que es conveniente que hablemos sobre el asunto, que nos detengamos por un instante y que meditemos acerca de cuál es nuestra, o cuál debería de ser nuestra participación como iglesia, como cristianos, como hijos del Señor, hombres y mujeres cambiados por la sangre de Jesucristo, y con ello pues dar la respuesta adecuada a los acontecimientos que no podemos ignorar, acontecimientos que prácticamente paralizaron un día de la semana que está terminando. Así que yo les invito, hermanos, que hagamos un análisis, que meditemos, que planteemos, hermanos, cada una de las diferentes circunstancias que rodean lo que sucede hoy en Guatemala, en nuestro país, y veamos, hermanos, repito, la conveniencia de participar en estas actividades. He titulado a nuestro tema en esta oportunidad, entonces, como lo hace la Escritura, exactamente como lo dice la Biblia, y que nuestro hermano director lo mencionase hace unos minutos. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Así le vamos a titular a nuestro tema en esta tarde. Y para ir pronto, hermanos, a la Escritura y no a lo que yo opino, no a lo que opine cualquier ministro de la iglesia, puesto que aún he visto algunos comentarios de algunos ministros, quisiera, hermanos, invitarle a que lo hagamos así, que vayamos a la fuente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y pues espero que los textos que vayamos a tomar nos sirvan para poder tomar un criterio, que seamos analíticos. Recién hace una escuela, si no me equivoco, el tema era ese, hermanos, no dejarnos llevar por las masas, decía la conclusión de la escuela anterior, hace 8 días, no la de hoy, la de hace 8 días, sino ser juiciosos, tener criterio. Éxodo 22. Vamos a Éxodo 22. Un pueblo nuevo se estaba fundando, recuerde.
había surgido de Egipto. Egipto, un país turbulento. Se cuenta, hermanos, de diferentes golpes de estado, si usted quiere, o como usted le quiera llamar, que se habían dado históricamente en ese país, en Egipto. Dinastías habían caído y otras habían emergido y habían tomado el poder de aquella importante nación, como en todos lados, hermanos, no solo en Egipto. La historia la podemos revisar en Europa, en América, donde usted quiera. Eso ha existido. De ahí venía el pueblo israelita, un pueblo joven, sobre todo porque entrarían precisamente solo los muchachos a la tierra prometida. Los viejos quedarían muertos por su rebelión allá en el desierto. Así que dice el 22 a manera de instrucción para aquellos muchachos, 22-28. No injuriarás a los jueces. Otras versiones dicen no injuriarás a Dios. Tal vez, dicen algunos comentaristas, es una traducción más acertada. Lo cual quiere decir que el juez hace el papel de Dios. Aquellos que juzgan, como en este momento se está dando, usted sabe, hay una comisión del Congreso de la República juzgando si se le quita o no se le quita el antejuicio, muchas gracias hermano, al señor presidente. Pues ellos que juzgan hacen el papel de Dios, ni más ni menos. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Yo creo, hermanos, perdón, tal vez soy muy cerrado o tal vez muy simple, pero yo creo que con esto que acabamos de leer deberíamos de cerrar la escritura y seguir cantando. Y seguir cantando y seguir alabando al Señor. Porque para mí, por lo menos, el Señor ha sido suficientemente claro. Es claro, hermanos, lo que aquí dice. ¿Y por qué lo dice? Porque era su especial tesoro, su pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Así que, pues, ¿para qué hablar más si estamos entre entendidos? Entre personas de criterio, de juicio, personas que sabemos analizar y entendemos, hermanos. Por ejemplo, el sábado mucha gente no lo entiende y vive pensando que todos los días son iguales, y no es así. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos pensado, y por eso estamos acá. Yo por lo menos eso espero, que usted no esté acá por compromiso, porque lo hayan influenciado, porque aquí está la muchedumbre, como pienso, que tal vez algunos fueron a esa actividad del día jueves. Éxodo, hermanos, es claro, pero el sabio es más profundo todavía. El sabio Salomón, hermanos, es increíblemente profundo. Yo se lo digo, se lo confieso, hasta ahora que preparé este tema, recapacité en este verso que quisiera compartirle y que analicemos. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, que tal vez, repito, lo hemos leído una y otra vez, lo hemos visto, pero como ver llover, y no lo hemos analizado. Eclesiastés 10, 20. Dice así, solo la primera parte. Para ser más profundos todavía, el escritor nos revela esta verdad. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. ¿Qué le parece? Pero ni en tu pensamiento, ni que se te cruce por la mente hablar mal del Señor. Sea quien sea, pues ahorita yo no he dicho nombres. Hay uno en turno, ¿verdad? Pero en breve vendrá otro más. De aquí a un año vamos a estar hablando de otro personaje, así que eso no importa. Lo que sí importa es la recomendación bíblica que aquí está, hermanos.
ni aún en tu pensamiento. Qué difícil, ¿no? De veras, hermanos, qué difícil. Porque el ser humano, yo sé que usted lo ha vivido, pensamos así, hermanos. En un instante tomamos decisiones. En un instante venimos y creemos estar convencidos de algo y actuamos. A veces lo decimos, a veces no lo decimos. Pero regularmente, hermanos, nuestra mente es tan ágil que va adelante de nuestros pies y de nuestras manos. Mucho, mucho, mucho adelante. El pensamiento, la capacidad esta que el Señor nos ha dado, bendito sea su nombre, siempre es instantánea. Como cuando nos avientan un vaso de agua, ¿verdad? Nos avientan algo para el rostro y la mente ya sabe que ahí viene, la mano podría ser algo torpe, pero aún así es rápida. Qué difícil entonces nos la plantea el Señor. Pero alguien dirá, bueno, hermano, pero es que no quedo satisfecho, es que esa es la Biblia antigua, la Biblia hebrea, la Torá, o como usted le quiera llamar. De eso no hay nada en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El que vivimos nosotros los cristianos, si yo le diría momento, Romanos capítulo 13. Y si usted quiere, todavía aquí es más amplio el asunto. Y lo he planteado así, hermanos, porque anhelo que esto no sea un regaño, que no parezca un regaño, ni para nuestros jóvenes, ni para nuestros viejos. Que sea un momento de reflexión, una oportunidad para meditar, para analizar, y si creemos que hemos actuado mal, pues revisar nuestro paso, pedirle perdón al Señor y corregir el camino. Romanos capítulo 13, verso 1 dice así: sométase toda persona. Toda persona. Aquí no hay privilegios, no hay ricos, no hay pobres, no hay hombres, no hay mujeres, ancianos, jóvenes, niños, adolescentes. Toda persona. Aunque tengamos un pensamiento y una formación diferente, aunque tengamos un nivel intelectual mayor que otros y por eso los otros no comprenden, sea como sea, aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero el apóstol no se queda ahí, hermanos, él es muy amplio. Tal vez los versos anteriores fueron extremadamente breves y concisos y pretendían cortar el asunto de tajo. El apóstol Pablo es más pastor, porque de hecho era un pastor. Y entonces él nos amplía y nos explica. Porque no hay autoridad, hermanos, y no lo digo yo, lo dice el Señor por medio de Pablo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos creen que no hay autoridad que no venga de parte de Dios? Se llame alcalde, se llame presidente, se llame gobierno de la Iglesia de Dios en Guatemala, se llame directiva de distrito, se llame pastor Carlos Alonso, como quiera que se llame. No hay autoridad sino de parte de Dios. En pocas palabras, el que pone las autoridades es Dios. Así. El que las pone es Dios. ¿No será que podríamos resultar peleando contra Dios? Es parte de lo que debemos reflexionar, ¿no le parece? Y las que hay, dice él, por Dios han sido establecidas. Se cree que esta carta, hermanos, fue escrita por allá, por el año 58, por ahí. Y es en el 64 cuando Nerón, después de 10 años de imperio, puesto que él empezó en el 54, incendia Roma, le echa la culpa a los cristianos y mata a cantidad de cristianos injustamente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Aquí estaba gobernando Nerón. Repito, Nerón empieza en el 54, termina por ahí por el 68. Esta se escribe en el 58 más o menos. Todavía no había sucedido el acontecimiento de la quema de Roma, pero sí gobernaba Nerón.
¿Será que Dios no sabía los vejámenes que iba a hacer este déspota hombre famoso en la historia, hermanos? En cualquier compendio de historia usted encuentra a Nerón. ¿Será que Dios no sabía eso y se habrá equivocado acá y Nerón no lo puso Dios? ¿Se equivoca Dios, hermanos? No, hermanos, no se equivoca Dios. Y entonces el hermano Pablo, hermanos, como queriendo profetizar a lo que vendría y preparando a los cristianos a que no pensaran que Nerón venía de otro planeta, sino que Dios lo había puesto ahí, les dice: no hay autoridad de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y usted dirá: bueno, pero es que hay mucha injusticia. Ya vamos a hablar de eso. Pero hablemos del concepto, del establecimiento, hermanos, del orden que Dios anhela aquí para nosotros, para su pueblo. Allá afuera es otro asunto. Allá afuera se mueve por otros intereses. Hasta el restaurante más famoso de Guatemala fue cerrado, ese que nunca cierra, hermanos. Yo he trabajado para ese restaurante. A las 12 de la noche nos daban el equipo para poder trabajar ahí, hermanos. No pueden cerrar, no pueden parar. La empresa que les da la materia prima jamás para, hermanos. Cuando nos acercábamos a sus centros de control, poco faltaba para que nos latiguearan, porque no querían que les tocáramos nada ahí, porque ellos no pueden parar. Pero puede decir parar. Usted iba y quería comer algo ahí en ese restaurante famoso, que no digo su nombre, estaba cerrado. Curioso. Permítame decir, muy curioso. Es parte del análisis que todos debemos de hacer, ¿no le parece? ¿Por qué? Dejémoslo ahí. Porque los magistrados, dice el 3, perdón, no he terminado el 2. Repito el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resiste acarrean condenación. ¿Para quién? Para mi hermano, para mi jefe, para el maestro que me dijo: si no vas, no te doy los puntos. ¿Sí sabía eso? Que hubieron algunos catedráticos que le dijeron a sus alumnos: si vas, te doy los puntos de regalo. Si vas a protestar contra la corrupción, te doy los puntos. Bueno, y eso no era corrupción. Increíble, hermanos. A otros tenían que tomarse un selfie ahí, en la plaza, porque les habían dado el día libre de trabajo. Y bueno, ya vamos a hablar de eso en un instante. ¿Obligados? Signos de interrogación. Los que resisten, dice acá, acarrean condenación para sí mismos. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Porque los magistrados, hermanos, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Otra vez. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Queda claro que es servidor de Dios, hermanos? 2 veces lo dice. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Habían, hermanos, todo tipo de enunciados, quejas contra las autoridades el día jueves. La más fuerte era: presidente, renuncia ya. Hasta el hashtag renuncia ya y todo eso que se maneja mucho, sobre todo en la juventud, por medio de las redes sociales. Y lo complicado, hermanos, es bueno, ¿cómo estamos nosotros dándole like, me gusta, impulsando, promoviendo esto? ¿Lo hemos analizado? ¿Hemos analizado esta conducta?
Presidente renuncia ya. Otra, presidente corrupto. Otra, quiero un gobierno transparente. Otra, yo no tengo presidente. Y otra, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Qué curioso, ¿verdad? Estaban hablando al presidente, pero como dicen que él no quiere oír, sino que está atrincherado ahí en la... Así escuché yo ayer, está atrincherado ahí en la casa presidencial, pues entonces le escribieron así. ¿Nos consta que el presidente es corrupto? ¿A quién le consta? ¿Quién estuvo ahí? Miren, hermanos, repito, es parte del análisis, es lo que tenemos que pensar y no solo dejarnos llevar. Nosotros estuvimos ahí cuando él recibía algún dinero de corrupción. Oh, sí, es que lo dijo fulano, sultano, mengano. Por eso nosotros vamos a apoyar, hermanos, por lo que dice alguien. Recuerde que así empiezan las murmuraciones. El teléfono descompuesto, ¿verdad? El teléfono descompuesto llega hasta esto, ¿no? A insultar al presidente. La Constitución de la República, hermanos, si les quiero leer, la traje aquí para leerles algo que espero nos haga analizar, pensar, meditar. Porque, repito, a mí lo que me preocupó es ver ya a nuestra iglesia involucrada en este asunto. Y a todo nivel jerárquico de nuestra iglesia inclusive. Dice el artículo 14 de la Constitución de los derechos individuales. Es lo primerito que hay aquí en la Constitución. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Hablando de eso, de la presunción de inocencia, dice: toda persona es inocente mientras no se haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Ya juzgaron al Señor? ¿Ya le comprobaron que es corrupto? Pues no, hermanos, si a puras penas está empezando el proceso, según yo entiendo. Yo entiendo que hay una comisión en el Congreso, que ese es el procedimiento, que va a decir si le quitan o no le quitan el antejuicio. Y ahí están, y ellos son los juzgadores, los que hacen el papel de Dios, ya lo dijimos hace un instante en Éxodo 22-28. Ellos tienen una responsabilidad sobre sus hombros, a ellos puso Dios, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Ya ellos dirán si le dejan o le quitan o le ponen más poderes al presidente, a ver qué hace. Lo pasarán al Congreso, el Congreso va a decir sí, le quitamos el antejuicio, y entonces pasa al juzgado, y el juzgado va a decir sí o no es corrupto. Pero la consigna ya era presidente corrupto, y usted lo puede ver ahí, los carteles, puede ver la prensa, puede ver todo lo que salió, hermanos, en esas manifestaciones. Repito, no quiero que esto sea un regaño, sino una meditación. El artículo 12, también de acá, un poquito antes, dice derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. O sea, no se pueden violar. O sea, toda persona se debe o se puede defender, como el señor presidente, ¿verdad? Y si no es cierto, hermanos, y si no es cierto, y nosotros ahí con los carteles, ¿no? Rata de dos patas. Pero si no es cierto, hermanos, nosotros cristianos, y si no es cierto, o no tiene derecho a defenderse por ser presidente. Sí, claro, hermanos, hasta esto que es civil lo dice. Mire, cuando fue el caso de Salomón y aquellas dos mujeres, recuerda usted, aquellas dos rameras, en donde había un niño de por medio. Bueno, las dos tuvieron un niño, pero dice que una se lo ahogó, durmiendo, se acostó encima de él, se ahogó el niño, y entonces tomó al otro, ¿verdad? Y recuerda usted de ese asunto. Salomón escuchó a las dos mujeres, si usted quiere revíselo ahí, está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, pero él escuchó a las dos.
tanto a la que tenía hijo como a la que no tenía hijo ya, pero que decía que sí tenía hijo. Porque así es la justicia. Uno no se debe de inclinar solo por lo que alguien dice en contra de otra persona, decir sí, ya. Descalifíquenlo, enjuícienlo, métanlo en lo más profundo de la cárcel. ¿No tiene derecho a defenderse? Pues por lo menos el orden constitucional de nuestra república dice que sí, hermanos. Así lo dice, se lo estoy leyendo de acá. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos. Él tiene derecho a ser presidente. Nosotros lo elegimos. Tiene ese derecho. Entonces no se le puede privar de ese derecho. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, que es precisamente lo que ahorita está pasando. Pero vayamos tal vez un poquito al fondo, hermanos. Y lo que algunos hermanos podrían tener como argumento y decir, mire hermano, eso está bien, pero es que se están robando mis impuestos. Eso es lo que medio mundo tiene ahorita en los labios, ¿no? Se están robando mis impuestos. Yo quisiera que vayamos otra vez a Romanos. Disculpe si voy algo rápido, pero el tiempo ya se fue media hora y todavía nos falta bastante. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Desde el 5, que fue el último que leímos, para enlazar, por favor. Romanos 13, 5, ¿sí? Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, dice acá, pagáis también los tributos. Miren cuán amoroso es Pablo, ¿verdad? Empieza a explicar y dice acerca de los gobernantes, que hay que estar sujetos, que es por causa de conciencia, que es porque lleva la espada, que si no tienes problema no deberías de temer, y aún habla acerca de esto, si es que esta es la molestia suya. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Otra versión dice, son dedicados. Algo así, hermanos, como en nuestro orden, el orden eclesiástico, el orden de la iglesia, el orden eclesial tiene un pastor. Añoramos tener pastores dedicados. Nuestra iglesia es privilegiada porque lo tiene. Personas que dedican 100% de su tiempo para servir al Señor. Pero ellos también tienen familia. Ellos también tienen hijos, tienen compromisos. Tienen pagos que hacer, energía eléctrica, agua. Todos los servicios que tiene en su casa. El pastor, por ejemplo, y es creo que un buen punto de partida, el pastor también tiene sus necesidades y depende de esto, y nosotros por eso, ¿verdad, hermanos? Damos los diezmos del Señor, no nuestros diezmos, los diezmos que le corresponden a Él. Y Levítico 27:30 lo dice claramente, son los diezmos de Jehová. Y Él decide dárselos a quien se dedica a servir al pueblo, en este caso nosotros. Es tanto así que después usted bien sabe que Malaquías 3:8 acusa a los judíos de ladrones porque en vez de traerlo a la casa del Señor, se lo quedaban en la bolsa, siendo que esa plata no les pertenecía, sino era de Dios, se convertían en ladrones. Esto es lo mismo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que estos tributos se pagan porque ellos son servidores. Si Dios pone estos reyes, si Dios es el que establece ese orden y no hay rey, no hay gobernador, no hay alcalde que no sea puesto por Dios, ¿quién le debe de pagar? Pues Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Por medio de los tributos que nosotros damos. Así de sencillo, hermanos. Es lo que Pablo está diciendo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo.
Decía un comentario, ahorita para hablar de esto hay bastante, decía un comentario que el señor presidente en la intervención que tuvo en la televisión se miraba cansado y frustrado. Yo me ponía a meditar en eso y decía, tal vez no ha dormido hoy. Tal vez no ha dormido, hermanos. Y es que, repito, hermanos, nosotros no tenemos pruebas de lo que aquí se le acusa y que salió en pancartas públicas. ¿A usted le gustaría que salieran ahí personas en la televisión diciendo Carlos Sánchez es un corrupto? Por lo menos a mí no me gustaría, pues. Me daría mucha vergüenza. De hecho, ni podría pararme aquí al frente de ustedes, hermanos. Me daría mucha pena y mucha vergüenza. Yo no sé qué pensamientos hay en la cabeza del señor presidente, pero los que analizan lo que dice, cómo se ve físicamente, dicen que el hombre se ve desgastado, se ve impotente, se ve y un montón de cosas más que dicen. Y ha de ser. Ellos, hermanos, tienen esa obligación. Que hayan desvíos, ya vamos a hablar de eso en un momento. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Páguenlo, denlo. Aunque sea Nerón, repito, esto se escribe por ahí a finales de los 60. Nerón tenía más o menos 6 años de estar con el control del imperio y a 4 años de quemar Roma. Dios no se equivoca, hermanos. Seguro estoy que Pablo, hermanos, instrumento de Dios, lo escribe en su amor hacia aquella iglesia, aun cuando Dios sabía lo que venía. Dios sabía perfectamente lo que esta misma iglesia iba a sufrir, hermanos, después del imperio, y máxima la iglesia en Roma, ¿verdad? La iglesia de Roma fue la que más sufrió con esto. Los acusaron de eso, quemaban a las personas vivas, los echaban a los leones. Los cristianos eran destruidos, despedazados, hermanos. Pero aún así, el Señor, por medio de Pablo, nos deja ahora esta enseñanza para nosotros. Pagad a todos, hermanos, y no debáis a nadie nada, sino en amaros los unos a los otros. Yo quiero preguntarle, hermano, al presidente de la República, y ahorita sí voy a decir su nombre, el señor Otto Pérez Molina, ¿lo amamos, hermanos? ¿Ama usted al señor presidente o no? A ver, hermanos, espero que estén meditando y pensando, pero que ya estén convencidos en su corazón. ¿Amamos al señor presidente, hermanos? Mire, si Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, inclusive a los enemigos, ¿cuánto no más a este príncipe del pueblo, a este que el Señor lo puso ahí? Porque repito, lo que dice aquí atrás, y disculpe que vaya para atrás, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que si algo debemos es el amar al señor presidente, tener misericordia de él. Repito, yo no sé, si yo fuera el que estuviera en sus zapatos, tal vez no hubiera dormido varios días con este problema. Me están acusando y lo publican en la televisión y hasta los cristianos le dan like a esas publicaciones. Pero a él no se le ha probado nada y tiene derecho a defenderse. Y ya hay un proceso en camino. Y los que están ahí hacen la de Dios, de juzgar, como ya leímos. Mateo 22. Puesto que tal vez el problema son los tributos, yo quiero que veamos al maestro y el ejemplo que él nos da. Mateo 22, 17 al 21. Se acercan ciertos personajes, los fariseos, y pretenden sorprenderle en alguna palabra, dice versos anteriores, dicen los versos anteriores, y en el 17 dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo al César? ¿A Roma? Ni siquiera a sus autoridades locales, no, a Roma, hermanos.
es lícito dar tributo a César o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, hermanos. El César obviamente se enriquecía y hacía todas sus batallas con los impuestos, y los judíos eran los que estaban sujetos a esos impuestos, a esos tributos. Désenlo, decía el Señor, désenlo, no hay problema, denle ese metal al Señor. O el dinero, no es cierto, hermanos, que va y viene. Al rato uno tiene un montón de billetes así en el pantalón, ¿verdad? Que no le caben a uno aquí, porque le acaban de pagar, ¿verdad? Con puros billetes de Aquetzal. Y al rato que hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar el agua, que hay que pagar eso, pero miren, solo para comer, ¿verdad? El dinero va y viene. No se preocupen por eso, dice Jesús. Denle a César lo que es de él, y denle a Dios lo que es de Dios. ¿No merece Dios nuestra devoción, hermanos? ¿No merece Dios que seamos discípulos de Él, que luchemos por imitarle cada día, amando, hermanos, pagando a cada día ese amor que siempre, jamás vamos a dejar de pagar ese amor? Jesús nos amó tan grande, dice el hidrólogo, como lo profundo del mar. Nosotros con lo poquito que amamos, pues, tal vez un río, un arroyo vamos a llenar, pero sigamos teniendo eso, ese amor, sobre todo a estas personas que hoy pues se ven que están en apuros. 17 de acá mismo, 17:27. Había un impuesto que había que pagar para el templo. Jesús, como Hijo de Dios, debía de estar exonerado de esto. Pero mire lo que dice aquí aún el 17:27. Desde el 26. Creo que vamos a ir un poco más atrás. Al 24 para comprender. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Repito, esto era para el templo. Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Es obvio que de los extraños. Los hijos están exentos. Sin embargo, dice el 26, y Pedro le respondió: pues de los extraños. Y Jesús le dijo: pues luego los hijos están exentos. Porque, repito, esta era una plata que iba para el templo, la casa de Dios, y el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Él estaba exento, exonerado. Sin embargo, 27, para no ofenderles, ve al mar y échale al suelo, y el primer pez que saques, tómalo y abre de la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y asunto resuelto. Jesús no tenía problema con los impuestos. Jesús no tenía con lo que había que dar a la iglesia, al templo. Él lo daba, hermanos. Nosotros somos los que a veces nos metemos en problemas con el dinero y no queremos ni dar el diezmo ni pagar tributos. ¿Sí? Y lo peor de todo, hermanos, es que después queremos ir a protestar en contra de la corrupción. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Como si tuviéramos las manos bien lavadas. Bien lavadas. Pero ahí sí, ¿verdad? Porque como es fácil, hermanos, ver la pajita en el ojo ajeno y no la viga que se tiene. Entonces sí, pues él es un corrupto, ya no tengo presidente, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de dinero, somos los primeros que nos queremos quedar con los tributos allá afuera y con los diezmos y ofrendas que son del Señor aquí adentro. Jesús, repito, hermanos, no tenía problema con el dinero porque somos pasajeros en este mundo, hermanos, peregrinos y extranjeros, errantes, nómadas. Esta tierra no es nuestra. El Señor Jesús habló de eso, hermanos. No nos pertenece.
Ya vendrá lo nuestro, hermanos. Ya vendrá. Llegará el momento en que seremos reyes de este territorio. Y debemos de actuar justamente cuando ese momento llegue. Pero no se ha llegado. Ahorita somos peregrinos. Vamos de paso. Así que paguen, dice el Señor. Mi reino no es de este mundo, decía él. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Así que, si usted está molesto porque sí, pero es que mire, hermano, se gastan mis impuestos y entonces yo por eso estoy apoyando, y por eso puse mi selfie, fui, la bandera y todo. Pues yo le diría, hermano, que reflexionemos sobre la visión de Jesús. La visión en relación a lo que vivimos ahorita y que bien decía nuestro hermano Alfonso, cada vez será peor, hermanos. El mundo cada vez se va a convulsionar más, será cada vez más violento. Así lo dice la Escritura. Estamos en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, con degeneración sexual de todo tipo, con violencia igual. Alguien dirá, es que me siento engañado porque él dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer un río, ¿verdad? Como dice el chiste. Si hemos oído ese chiste, ¿no? Del político que llega al pueblo y dice, les voy a hacer un puente para el río. Pues si aquí no hay río, pues les voy a hacer el río. Dice. ¿Qué le prometieron a usted? ¿Qué me prometieron a mí? Es que hermano, es que nos engañó. Es que nos traicionó, nos ofendió, me siento ofendido porque yo sí creía en él, que no sé qué más podríamos decir y argumentar. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Dice así. La cordura del hombre detiene su furor. Si usted estaba molesto porque salió ahí otro personaje diciendo sí, tenemos pruebas contundentes de que él y la ex vicepresidenta participaron de la red X y etcétera, etcétera, y eso lo hizo enojar a usted porque bueno, piensa que los impuestos todavía son de usted. La cordura del hombre, dice, detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Si le ofendieron las autoridades, páselo por alto. Hágase el disimulado, hágase el loco, como decimos en buen chapín. Ignore el asunto. ¿De veras, hermano Carlos? Sí, hermano. Porque mire lo que dice Romanos 12:19. Si ellos actúan mal como jueces en el papel de Dios, si ellos como administradores roban, hermanos, y defraudan, engañan, nos engañan, se toman lo que no les corresponde, porque eso es para escuelas, para todo lo que nos dijeron, para ríos, para puentes. Miren lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo le voy a pagar. Si ellos robaron, yo les voy a pagar. Mía es la venganza. ¿O le queremos hacer el papel a Dios? ¿Necesita Dios una manita nuestra? ¿Verdad que no, hermanos? Dios no necesita una manita de nuestra parte, hermanos. Dios es suficientemente poderoso. Miren lo que dice Ezequiel para calmarnos, por si todavía estamos un poco molestos, porque alguien dice por ahí, y es muy respetable el Señor, que dijo que él era corrupto también y que tenían ahí las pruebas. 34 de Ezequiel. Ezequiel 34. Y usted dirá, mire hermano, pero esto es para los pastores de Israel, aquellos fariseos, aquellos escribas, somos sacerdotes. Pero el concepto es universal, hermanos.
El pensamiento así es universal. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy en Ezequiel 34:1. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Para qué están los pastores? ¿Para apacentarse a sí mismos o para apacentar a los rebaños? A los rebaños, ¿verdad? Y eso somos nosotros, el pueblo de Guatemala. Y Él fue puesto para eso. Y tiene una responsabilidad delante de Dios. Perdone si me equivoco, pero yo creo que hasta juran sobre la Biblia o algo así. Coméis la grosura, y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán por comida. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Tenemos quien nos defienda, y es un Dios todopoderoso, es un Dios que no necesita nuestra manita, hermanos, nuestra ayuda. ¿O será que Dios ya está cojo, manco para... En esta época tal vez sí hacía eso, pero ahora ya no. Jesús, hermanos, dice allá en Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que podemos confiar en Él. Daniel 2:21. Dice así. Hablando de Dios, verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Pregunta. ¿Podría Dios quitar ahorita al presidente de Guatemala, hermanos? ¿Al de Estados Unidos? ¿Al de Israel? ¿Al de Rusia? ¿Al de China, hermanos? Una potencia enorme. ¿Lo puede quitar Dios? Claro, hermanos, y con el chikungunya nos quedamos cuatro días ahí tirados, acabados, ya casi muriendo. ¿O no? Nos da un dolor así de cabeza fuerte, terrible, y cerrar las ventanas, cerrar todo, y ahí ya no nos movemos, hermanos. ¿Qué somos para Dios, hermanos? Y Él es el vengativo, el que va a vengar, perdón, quiero decir, porque mía es la venganza, yo pagaré. Si ellos están robándole al pueblo, yo pagaré. Y si los jueces que los van a juzgar son sobornados o se prestan al soborno, pues a ellos también los va a juzgar. Así que dejémosle todo en las manos de Dios. Hay dos ejemplos maravillosos en la Biblia. Primero, el libro de Samuel, capítulo 24, que nos hablan del temor y de la comprensión que tenía siervos del Señor con relación al príncipe del pueblo, al ungido del Señor, al cual no hay que tocar, ni hay que maldecir, ni decirle presidente corrupto, o ya no tengo presidente, o rata de dos patas, ¿verdad?
Primer libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl, el rey, volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Gad. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Mire la injusticia, la maldad, la perversión de Saúl, aún por los peñascos, donde solo las cabras monteses suben, lo cual es muy complicado. Aún ahí andaba buscando a David, injustamente. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. La interpretación de algunos es que entró a la cueva a hacer sus necesidades. 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente, dice, cortó la orilla del manto de Saúl, porque en esa misma cueva estaban ellos escondidos. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hermanos, al ungido de Jehová no se le toca, hermanos. No se le maldice, o sea, no se dice mal de él, hermanos. Y menos si nosotros no tenemos las pruebas en nuestras manos, sino que nos estamos dejando llevar por la corriente. Si alguien dice: bueno, fíjese, hermano, que yo fui, pero es que a mí me obligaron del trabajo, porque eso sí pasó también, que por cierto fue otra corrupción en contra de la corrupción, por cierto. A algunos los obligaron a ir, tenían que ir y tomarse un selfie ahí para comprobar que no se habían ido a su casa a dormir, sino a protestar. Yo le diría en esta tarde: háblele a su jefe, dígale: mire, yo soy cristiano, yo soy de la iglesia de Dios, y es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. O por lo menos así lo dijeron allá en Hechos, capítulo número 5, los apóstoles. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el concilio les decía: miren, ya no prediquen en el nombre de Jesús. Ya no lo hagan. Se los prohibimos. De hecho, ya se los habíamos prohibido una vez antes. Ya no lo hagan. Pero ellos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí, ya que estamos en Hechos, está la segunda narración que les mencionaba, en el 23, del 1 al 5. Hechos 23, del 1 al 5. Ahora ya no es David, aquel que dijo: guárdeme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Ahora es Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Verso 2. Y el sumo sacerdote, la autoridad suprema de aquel tribunal, porque el concilio eso era, el Sanedrín eso era un tribunal donde se juzgaba inclusive a muerte, como en el caso de Jesús. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Verso 4. Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo lo sabía, él estaba consciente de eso, y creo que es parte de lo que debemos de meditar nosotros también. Aquel siervo del Señor que fue respaldado poderosamente por Jesucristo mismo en el ministerio maravilloso que hizo, con prodigios, con señales, con sanidades increíbles, él mismo sabía
que aunque lo mandó a bofetear, al príncipe del pueblo no lo podía maldecir. No le podía decir, quiero un gobierno transparente, presidente corrupto, presidente renuncia ya, yo no tengo presidente, rata de dos patas. No le podía decir así, hermanos. Entonces esa es la reflexión, y yo quisiera que de la Biblia extraigamos una recomendación final. Primera carta del apóstol Pedro, aquel que fue también pastor de ovejas, pastor de la iglesia, recomienda en la primera carta que escribió, capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, dice acá, someteos a toda institución humana. Otra vez. Y quisiera esperar que usted lo encuentre, que lo lea conmigo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo 13. La Biblia abunda en esto y fue una breve porción lo que nosotros hoy vimos. Por causa del Señor, por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Si decimos llamarnos cristianos y amarle a Él, por causa del Señor, dice acá, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Mire cuán hermosas palabras dice este pastor y cómo nos orienta. Pedro era otro pastor. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Miren, a veces algunos hermanos se acercan y dicen, mira hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será que voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Hago mi cartel o no lo hago? ¿Me pongo la bandera o no me la pongo? Pues aquí dice, hermano, no me pregunte a mí. Y si me pregunta a mí, yo le voy a decir, mire, ahí lo dice Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Él espera de ti y espera de mí como cristianos. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, sí, usted es libre de hacer lo que quiera. Por eso le decía, esto anhelo que no sea, usted lo sienta como un regaño. No, un momento de reflexión. Y que usted con su criterio, con su capacidad de análisis, usted decida, ¿está bien el asunto o me estoy dejando llevar por la emoción, por el patriotismo, por el amor? No sé por qué. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y mire lo que dice al final. Honrad a quién dice ahí, hermanos. ¿A quién dice, hermanos? Honrad al rey. Conclusión. Si usted considera que honra al presidente participando en las protestas callejeras o apoyando en las redes sociales, pues participe, si eso es honrar al presidente de la República de Guatemala. Sin embargo, la mano de Jehová no se ha cortado para que tengamos que darle una manita a Dios en las calles. Dios puede quitar reyes. Y si el presidente realmente nos ha engañado, dejemos todo en sus poderosas manos. Amén. Amada Iglesia del Señor, pasa a vosotros.